Amistad de Puebla presenta. Querida familia, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué bueno que usted está ahí en casita viéndonos y le agradecemos muchísimo por hacerlo. La intención que tenemos todos nosotros es que usted pueda seguir escuchando semana tras semana la verdad del libro de libros, la Biblia. La verdad que nos hace libres, la única que se sostiene por todos los siglos de los siglos. Pero antes, ahora mismo en su pantalla aparecen nuestros medios de comunicación. Nuestra página web www.amistaddepuebla.org. Esta es una página muy amplia en donde usted puede encontrar una gran cantidad de cosas, pero queremos hacer énfasis en algunas de ellas. Por ejemplo, usted encontrará las direcciones de las 10 congregaciones que tenemos aquí en la ciudad de Puebla y que seguramente alguna de ellas quedará cerca de su casa para que usted pueda asistir allí. También queremos decirles que aquí, en Amistad de Puebla, en la Hacienda de la Amistad, que es la iglesia matriz, tenemos reuniones los domingos a las 9 de la mañana, a las 11:30 y a las 12:45. Si usted se da prisa, puede llegar a cualquiera de estas dos últimas. Así que le invitamos a venir. También queremos decirles que siempre estaremos a sus órdenes, llamándonos por teléfono, comunicándose a través de nuestros correos electrónicos, en fin, use cualquier medio, queremos escucharle y queremos ayudarle. Así que en un momento empezamos con su programa, Él es. Cultura del mundo, cultura del reino. Estaremos hablando de lo que significan estas dos cosas tan importantes en la vida, tanto de usted como mía, como de todos nosotros y de todos los seres humanos. Estamos en su programa, Él es. Pero también quiero decirles, claramente, estamos viviendo en el siglo XXI. Estamos en el mes de agosto de 2017. ¿Por qué le digo esto? Porque quiero hacer una referencia acerca del siglo pasado, siglo XX, apenas hace 17, 18 años, pero me quiero ir a hace medio siglo, 50 años. Yo era un niño, vivía en un mundo que definitivamente es muy diferente al mundo en que hoy vivimos. Desde luego, no me daba cuenta, pero absolutamente de nada de lo que sucedía en otro país, mucho menos en otro estado, ciudad, etc. Yo vivía la vida que en ese momento se estaba viviendo. Pero hoy me doy cuenta de algo. Puedo identificar con toda claridad que hay una diferencia abismal entre lo que era esa vida que yo vivía y que todos vivíamos, muchos de los que hemos llegado a esta edad, en ese tiempo, y también para poder expresar a los jóvenes lo que vivíamos en ese tiempo y lo que hoy se vive. La cultura de ese entonces era muy diferente. Hoy vivimos en una realidad y en una cultura que lacera y lastima. Yo recuerdo que la familia entonces era el centro de nuestra propia vida y también era el centro de la sociedad en la cual vivíamos. Los abuelos y los padres habían transmitido a todos aquellos que estaban bajo su cuidado, bajo su responsabilidad, a los cuales amaban profundamente, principios, moral, valores que hoy prácticamente han desaparecido. Las escuelas, asimismo, trataban
de transmitir también esto a los alumnos. Las escuelas también estaban en esta tarea de tratar de transmitir algo diferente a los alumnos y a las nuevas generaciones. Sin embargo, hoy las han dejado a la deriva. La cultura del mundo actual les ha absorbido. La influencia que se recibe hoy por todas partes en la vida y en la formación de las nuevas generaciones es terrible, es desastrosa. Y desgraciadamente eso es lo que conforma la vida del individuo. Hoy un niño de 2 años, antes de aprender a caminar correctamente, ya tiene en sus manos un artefacto electrónico, el cual puede usar como un juguete a su gusto, como mis chicos que están aquí, ¿verdad? Que también lo usan. Y encontrar ahí un sinnúmero de entretenimiento y un supuesto conocimiento universal. Un conocimiento universal. Y esto a modo, al gusto en lo que vivimos. Y así es. Todo el mundo hoy tiene acceso a una información globalizada en donde puede encontrar todo lo que quiera a través de estos aparatos electrónicos que hoy se usan en todo momento y que cada miembro de la familia tiene uno, con el cual está absorbiendo una gran cantidad de información, pero sobre todo una gran cantidad de influencia negativa, así como positiva también, pero también negativa a sus vidas en este siglo, en este mundo. Pero voy a parar aquí por un momento. Durante todos estos programas voy a seguir retomando esto que les estoy explicando y que son cosas que suceden de nuestro propio siglo XXI en el que vivimos y que vamos a ir tratando, no sin antes expresarles ahora mismo lo que dice Dios acerca de la vida que debemos llevar. En Tito, en el capítulo 2, versículos 11 y 12, el apóstol Pablo nos está diciendo lo siguiente. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tremendo. Ahora, el apóstol Pablo está hablando acerca del siglo presente, un presente permanente. ¿Qué sucede? El apóstol Pablo está hablando del siglo, en el siglo primero de nuestra era, hace casi 2000 años, y ya nos está hablando cómo debemos comportarnos en el presente siglo. Tremendo. Me llama muchísimo la atención porque está hablando de una cosa que es verdad en el siglo I, en el siglo X, en el siglo XX, donde yo empecé a vivir, como en el siglo XXI, en el cual hoy estamos viviendo. Ahora, primero me gustaría establecer lo que es la definición de una cultura. Cultura, dice, conjunto de modos de vida y costumbres, conocimiento y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época y grupo social. Así dice el diccionario. Ahora, ¿cómo era el modo de vida y costumbres en el siglo XX? Año 1960, que me toca vivir. Y el grado de desarrollo de esa época social y cultural en México. Eso me tocó vivir. Desde luego que fue muy diferente a lo que es ahora. Por esta razón es tan importante que podamos descubrir que esto que dice aquí, que es la palabra de Dios, es tan actual en el siglo I como en el siglo XX como en el siglo XXI. Y nos da respuestas claras a todo lo que podemos vivir.
a una cultura, conjunto de modos, costumbres y hábitos que tiene una sociedad desde el siglo I hasta el siglo XXI. Pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a un breve corte y volvemos con ustedes. Ya es tiempo. Señor, danos el hambre de leer tu palabra, que podamos entender que todo pasará, pero tu palabra quedará para siempre. Que todo lo que hagamos en esta vida lo hagamos por voluntad propia y no por complacer al hombre. Gracias por respirar. Hoy seguiré tu consejo. Estamos hablando de cultura y ya hemos escuchado la definición que nos da el diccionario acerca de la cultura. Conjunto de modos de vida y costumbres, nos menciona el diccionario. Pero también estamos hablando específicamente de cómo era esta cultura hace medio siglo y, por ejemplo, cómo lo es ahora. Ahora, ¿qué es costumbres? Costumbres, dice el diccionario, manera habitual de actuar y comportarse. Práctica tradicional de una colectividad o de un lugar. Lo voy a repetir. Costumbres, manera habitual de actuar y comportarse. Práctica tradicional de una colectividad o de un lugar. Y esto nos deja muy en claro la cultura. Y la cultura entonces es cambiante en cada siglo o tiempo específico. ¿Por qué? Porque depende del modo de vida y de costumbres, hábitos y formas de actuar y de comportarse que se desarrollan día a día en cada familia, en cada sociedad y en cada lugar. Hace tan solo medio siglo, como les decía, en nuestro país se le daba mucha más importancia al bien actuar y aún al buen comportamiento. Se procuraban las buenas costumbres. En las familias, el respeto, el honor, la moral, los valores y los principios eran fundamentales para poder formar y educar un hijo. Hoy están siendo modelados por la influencia tremenda que ejercen otros factores de nuestra cultura actual que están destruyendo la base fundamental de las familias. El bien común, las buenas costumbres, el bien actuar, los buenos hábitos, la moral, el respeto, el honor y sobre todo los valores en este momento ya son relativos y aplicables a la gente, a su manera y forma de vivir, como ellos lo puedan acomodar. El libro de Isaías, capítulo 5, versículo 20 al 22, nos dice lo siguiente: hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Consideran las tinieblas como luz y la luz como tinieblas. Consideran lo amargo como dulce y lo dulce como amargo. ¡Ay de los que son sabios ante sus propios ojos y de los que son prudentes según ellos mismos! ¡Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar licor!
y de los que por soborno declaran justo al culpable y al justo le quitan su justicia. ¿Se le hace algo común de lo que vivimos hoy en día en nuestra sociedad? Desde luego que sí. Desde luego que sí. Esto hace 50 años no era visible o no era visible para la gente, pero las familias vivían en otra forma. Pero hoy es el común denominador en nuestros días. Y quiero decirle algo, los días que vivimos son malos. Pero hace cerca de 2000 años hubo alguien que vino a establecer una cultura diferente. Una cultura que fuera universal. Como leímos acerca de Pablo, lo que escribió en el primer siglo, y una cultura presente en todo momento. Que, antes que nada, sabiendo la condición del hombre, esto es, sabiendo que realmente todas las cosas proceden del interior, del mismo corazón del hombre, trajo una forma de vivir y una respuesta para toda la humanidad, tanto del pasado como del presente, como del futuro. Alguien que vino anunciando que el hombre sí tiene una respuesta. Sí tiene una respuesta a su propia condición, aun cuando ésta esté dañada y su propio corazón esté afectado. Y él vino precisamente para establecer una cultura diferente. Esa persona es Jesús, el Hijo de Dios. Por esta razón es tan importante que usted y yo podamos entender que lo que Dios nos dice aquí, que lo que el Señor Jesús confirma claramente, todas las cosas pasarán, las de hace medio siglo, como en mi caso, en mi familia, como las de cualquier otra cosa, pasarán, pero mi palabra no pasará. Es actual, es presente y es eterna. Esto es maravilloso para nuestra vida, porque quiero decirle que sí hay una respuesta para esta sociedad corrupta y de gran influencia en la vida de la gente, que puede ser detenida para que el hombre pueda realmente ser una persona diferente, que sabe vivir en este siglo malo, pero viviendo conforme a otra cultura, a una cultura que ahora el Hijo de Dios, el Señor Jesús, ha traído para nosotros. Vamos a un breve corte y hablaremos con ustedes acerca de esto en un momento. Estaba leyendo aquí en la Escritura, en el libro de Mateo, en el capítulo 4, algunas verdades que en verdad me impresionan. Es increíble y es sobre todo una respuesta para nuestra vida tan actual, tan veraz,
tan absoluta que no se puede refutar. Por eso mismo, la Escritura nos enseña que debemos primeramente leer y entender, para que una vez entendiendo, esto pueda bajar a nuestro corazón y ahí entonces surja fe y credibilidad en lo que dice la Escritura. Pero mire bien lo que dice aquí la Escritura en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 16. El pueblo que moraba en tinieblas vio una gran luz. A los que moraban en región y sombra de muerte, la luz les amaneció. Y mire este versículo 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¡Guau! Tremendo, tremendo. El anuncio es gráfico y sencillo de entender. El que mora en tinieblas, aquel que anda confundido en todas estas cosas, no necesita quedarse en ellas, porque ha llegado una gran luz. Luz de entendimiento, luz de salvación, luz de vida en la persona de Jesús. También el que vive en región de sombra de muerte, la luz ya le amaneció. No tiene por qué seguir dormido ante todas estas circunstancias. Jesús vino a rescatarnos del presente siglo malo en el que vivimos. Y al empezar su ministerio, claramente nos dice: arrepiéntanse, ya ha llegado la respuesta. El reino de los cielos se ha acercado. Y mire, en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículos del 3 al 5 dice así: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Lo voy a repetir. Se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La voluntad de Dios el Padre es que podamos ser librados del presente siglo malo en el que vivimos, por lo que nos da una solución. El siglo malo en el que vivimos es el mismo siglo malo en el que vivía yo en el siglo XX, el mismo siglo malo del 10 y del siglo I. Pero la palabra es actual, presente, permanente, y el Señor Jesús es Dios. Y es nuestro Dios y nuestro Salvador. Entonces, ha llegado ya una nueva cultura. Ha llegado una cultura diferente, en donde ahora sí, verdaderamente, todo lo que es el bien actuar, el buen comportamiento, las buenas costumbres, la moral, los valores, los principios, el honor, el respeto, todo ello están conjuntados, están ahí en la persona de Jesús, quien es nuestro Maestro, nuestro Señor, y el que nos enseña a vivir en este siglo malo de una manera diferente. Tremendo, me emociona esto. Una nueva cultura llegó y puede llegar a usted, puede llegar a su vida en cualquier momento, puede llegar en cualquier época. Lo importante es que llegue para que usted pueda dejar el presente siglo malo y pueda ingresar ahora en una cultura del reino que ha traído el Señor Jesucristo para mejorar todo en nuestra vida, pero más que mejorar, para transformar nuestro corazón dañado, lacerado y herido por todas las circunstancias adversas que nos ha traído la cultura de este mundo. En Mateo capítulo 4, versículos 16 y 17, dice así: el pueblo que moraba en tinieblas vio una gran luz. A los que moraban en región y sombra de muerte, la luz les amaneció.
Y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está más cerca de usted de lo que piensa. Jesús vino a establecer una nueva cultura, un nuevo modo de vida, de costumbres y de hábitos en la cual usted y yo podemos vivir en este presente siglo, en donde nuestra vida ahora es guardada por el Señor en todo momento. ¿Yo cómo puedo entrar? ¿Cómo puedo entrar ahí? Siendo un nuevo hombre. Y para hacerlo, el arrepentimiento es la clave. Usted ha vivido en el presente siglo malo como ha querido y como ha podido por su propia voluntad. Usted lo ha hecho porque así le ha convenido o porque así quiso hacerlo. Y no ha tenido los buenos resultados que tanto esperamos o que deseamos tener. Pero usted puede ser transformado en una persona completamente nueva. Usted puede ver y usted puede entrar en el reino. Usted puede ver que puede vivir en una cultura diferente, aun cuando todavía esté viviendo en el presente siglo malo. Como dije, la respuesta está en un genuino arrepentimiento. Porque el Señor Jesús, cuando empezó a compartir la palabra, Él dijo: arrepiéntanse como punto central. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, la cultura del reino se ha acercado. Ahora, usted y yo podemos vivir en esa cultura, dando gracias a Dios por todo aquello que Él pone a nuestra disposición para que sea transformado lo más importante que hay en el ser humano, su corazón. Y que de ahí realmente surjan aquellas cosas que harán la diferencia en su propia vida. La siguiente semana vamos a continuar con este tema que es en verdad interesante y apasionante para todos nosotros. Que el Señor les bendiga y nos veremos la próxima semana.